Misterios ocultos del papado, guerras, conspiraciones y poder. Desde la caída del Imperio Romano, una institución ha perdurado a través de los siglos, resistiendo guerras, plagas y revoluciones. El papado, la cabeza de la Iglesia Católica, ha sido un faro de fe para millones, pero su historia, como veremos, está lejos de ser sagrada. A lo largo de los siglos, los papas han comandado ejércitos, dictado leyes y desafiado a reyes. Pero detrás de la fachada de santidad se esconde una historia llena de luchas de poder, conspiraciones y oscuras maquinaciones. En este relato, nos adentraremos en los anales secretos del Vaticano, explorando las guerras ocultas del papado, desde las cruzadas sangrientas hasta las silenciosas intrigas palaciegas, descubriendo cómo la búsqueda del poder ha moldeado el destino de la Iglesia y el mundo occidental. En sus inicios, la Iglesia cristiana era una comunidad humilde, perseguida por el Imperio Romano. Sus líderes, hombres y mujeres de fe inquebrantable, se reunían en secreto, en las catacumbas de Roma, bajo la amenaza constante de la persecución. ¿Cómo entonces, esta comunidad vulnerable se transformó en una de las instituciones más poderosas de la historia? La respuesta se encuentra en la lucha por el poder. Con la conversión del emperador Constantino al cristianismo en el siglo IV, la Iglesia se encontró catapultada al centro del escenario mundial. El obispo de Roma, considerado el sucesor del apóstol Pedro, comenzó a reclamar una autoridad superior sobre los demás obispos, un título que evolucionaría hacia el papado. Esta ascensión al poder no estuvo exenta de oposición. Rivalidades internas, disputas teológicas y la ambición de obispos y reyes crearon un campo de batalla fértil para la intriga y la traición. El papado, en su afán por consolidar su dominio, se vio obligado a forjar alianzas, algunas santas, otras no tanto. Desde las sombras, los papas tejieron una red de influencia que se extendía a través de reinos y continentes. Pero el poder, como un animal salvaje, puede volverse contra su amo. Las intrigas palaciegas, los asesinatos encubiertos y las luchas familiares por el control del trono papal mancharon de sangre las vestiduras sagradas. En este capítulo, descubriremos cómo la lucha por el poder transformó al papado, de una comunidad perseguida a un imperio religioso, sentando las bases para los conflictos que marcarían los siglos venideros. Deus lo vult, Dios lo quiere. Con este grito de guerra, el Papa Urbano II desató una fuerza imparable sobre el mundo, las cruzadas. En nombre de Dios, ejércitos cristianos marcharon hacia Oriente, con la promesa de liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Las cruzadas, un período de fervor religioso y brutalidad sin igual, fueron un punto de inflexión en la historia del papado. ¿Fueron realmente guerras santas motivadas por la piedad y el deseo de recuperar los lugares sagrados? ¿O se escondieron detrás de la cruz ambiciones terrenales de poder y riqueza? Mientras miles de peregrinos marchaban hacia Jerusalén, con la esperanza de la salvación eterna, los papas vieron en las cruzadas una oportunidad para consolidar su poder en Occidente. Las cruzadas no solo unificaron a la cristiandad bajo la bandera papal, sino que también debilitaron a los enemigos políticos del papado, expandiendo su influencia a nuevas tierras. Desde los desiertos de Tierra Santa hasta las murallas de Constantinopla, seremos testigos de la brutalidad y la fe ciega que marcaron esta era. Veremos cómo la búsqueda de la gloria militar y la expansión territorial se entrelazaron con la fe, dando lugar a una época de conquistas, matanzas y saqueos en nombre de Dios. Pero las cruzadas también tuvieron un lado oscuro. La masacre de judíos durante la Primera Cruzada, el saqueo de Constantinopla por los cruzados cristianos, la violencia indiscriminada que se desató en nombre de la fe, son un recordatorio de que la línea entre la santidad y la barbarie puede ser peligrosamente delgada. Al final de este capítulo nos preguntaremos, ¿fueron las cruzadas una expresión genuina de fe o un instrumento del poder papal? Las respuestas, como las arenas del tiempo, son complejas y están llenas de matices. Dos figuras dominaban el escenario político de la Europa medieval: el Papa, representante de Dios en la tierra, y el emperador del Sacro Imperio Romano, que reclamaba el poder temporal sobre gran parte de Europa. Su relación, a menudo tensa, fue un ballet mortal de alianzas, traiciones y guerras abiertas. La lucha entre el papado y el imperio se centró en la cuestión de la investidura, es decir, el derecho a nombrar obispos y abades, cargos que controlaban vastas riquezas y tierras.
¿Debía el poder espiritual estar subordinado al temporal o debía la Iglesia ser independiente de la interferencia del poder secular? En este capítulo seremos testigos de la lucha titánica entre papas y emperadores. Veremos cómo Gregorio VII humilló al emperador Enrique IV en Canosa, obligándolo a esperar durante 3 días, descalzo en la nieve, para obtener el perdón papal. Presenciaremos la furia del emperador Federico Barbarroja, quien desafió al papado y saqueó Roma, solo para ser derrotado por una liga de ciudades italianas leales al papa. El conflicto entre el papado y el imperio no fue solo una lucha por el poder, sino también una batalla de ideologías. ¿Quién tenía la autoridad final? ¿El papa, armado con el poder espiritual, o el emperador, con su ejército y su corona? Esta lucha por la supremacía tuvo un impacto profundo en el desarrollo de Europa. Debilitó al Sacro Imperio Romano, allanando el camino para el surgimiento de los estados nacionales. También fortaleció al papado, convirtiéndolo en una potencia política importante, pero a costa de manchar sus manos con la sangre de las guerras y las intrigas políticas. Al final de este capítulo, comprenderemos cómo este choque de titanes no solo definió la Edad Media, sino que también dejó una huella imborrable en la psique de Occidente. Una lucha entre el poder espiritual y el temporal que aún resuena en nuestros días. Capítulo 4. La Inquisición, la guerra contra la herejía. En la Edad Media, una sombra oscura se extendió por Europa: la Inquisición. Creada para combatir la herejía, esta institución se convirtió en un símbolo del poder implacable del papado, un tribunal temido donde la verdad se torcía y la disidencia se castigaba con la tortura y la muerte. La Inquisición nació en un momento de gran agitación social y religiosa. El auge de nuevas ideas, la propagación de la herejía y la amenaza a la autoridad de la Iglesia llevaron al papado a tomar medidas drásticas. La Inquisición se convirtió en su espada y su escudo, un instrumento para silenciar a los críticos y mantener la unidad de la fe. En este capítulo nos adentraremos en el oscuro mundo de la Inquisición. Visitaremos los tribunales secretos, donde los acusados, a menudo torturados, eran obligados a confesar sus crímenes contra la fe. Seremos testigos de los métodos brutales utilizados para obtener confesiones: la cuerda, el potro, el fuego. La Inquisición no solo perseguía a herejes. Cualquiera que fuera considerado una amenaza para la Iglesia, desde científicos que desafiaban la doctrina oficial hasta mujeres acusadas de brujería, podía ser víctima de sus garras. A través de documentos históricos y relatos de primera mano, descubriremos cómo operaba realmente la Inquisición, cómo se identificaba a los sospechosos, cómo se llevaban a cabo los juicios y qué castigos se imponían a los culpables. La Inquisición dejó una cicatriz profunda en la psique de Europa. Su legado de intolerancia, fanatismo y crueldad sigue siendo un recordatorio de los peligros del poder absoluto y la supresión de la libertad de pensamiento. Al final de este capítulo nos preguntaremos: ¿cómo pudo una institución que se proclamaba defensora de la fe recurrir a métodos tan brutales? ¿Fue la Inquisición un error de la historia o un síntoma de una lucha más profunda por el poder y el control? Capítulo 5. El cisma de Occidente. Una iglesia dividida. Imagínense un mundo con 2 papas, luego 3, cada uno reclamando ser el único y verdadero vicario de Cristo. Esta situación, impensable para muchos, se convirtió en realidad durante el cisma de Occidente, un periodo de caos y división que sacudió los cimientos de la Iglesia católica. El cisma comenzó con una disputa sobre la sucesión papal. Tras la muerte del Papa Gregorio XI, cardenales franceses e italianos eligieron a papas rivales, uno en Roma, el otro en Aviñón, Francia. Lo que comenzó como una disputa política se convirtió en una crisis de fe que dividió a la cristiandad. Durante casi 4 décadas, la Iglesia católica tuvo 2, e incluso 3, papas simultáneamente. Cada papa excomulgó a sus rivales, creando una situación insostenible para los fieles, que no sabían a quién seguir o en quién confiar. En este capítulo, navegaremos por las turbulentas aguas del cisma de Occidente. Conoceremos a los papas rivales, sus ambiciones y las intrigas que mantuvieron viva la división. Veremos cómo la lucha por el poder papal tuvo consecuencias devastadoras para la Iglesia, debilitando su autoridad moral y allanando el camino para la reforma protestante. El cisma planteó una pregunta fundamental:
¿Quién o qué definía la Iglesia? ¿Era la institución encarnada en el Papa o era la comunidad de creyentes? Esta pregunta, que dividió a la cristiandad durante décadas, sigue resonando en la actualidad. El Cisma de Occidente fue un período de gran agitación y confusión, pero también fue un momento de reflexión y cambio. La crisis obligó a la Iglesia a confrontar sus debilidades y a buscar formas de sanar las divisiones. Al final de este capítulo, comprenderemos cómo este período de crisis y división, aunque doloroso, sentó las bases para una reforma interna y una nueva comprensión del papel del papado en la Iglesia. Capítulo 6. La Reforma Protestante y la Contrarreforma. Aquí me quedo, no puedo hacer otra cosa. Con estas palabras desafiantes, Martín Lutero, un monje agustino, desafió al papado y desencadenó una revolución religiosa que cambiaría el rostro de Europa para siempre: la Reforma Protestante. La Reforma no surgió de la nada. Durante siglos, voces críticas habían denunciado la corrupción, el abuso de poder y la ostentación de la Iglesia Católica, especialmente del papado. Lutero, armado con su fe y su conocimiento de las Escrituras, encendió la mecha de la rebelión al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. La respuesta del papado a la Reforma fue inicialmente lenta y tibia, pero a medida que las ideas de Lutero se extendían como la pólvora por Europa, la Iglesia Católica se dio cuenta de la gravedad de la amenaza. Se iniciaba así la Contrarreforma, un movimiento destinado a combatir la herejía protestante y revitalizar la Iglesia Católica. En este capítulo, seremos testigos de la lucha épica entre la Reforma y la Contrarreforma. Veremos cómo las ideas de Lutero, Calvino y otros reformadores prendieron fuego en Europa, dividiendo reinos, provocando guerras sangrientas y redefiniendo el mapa religioso del continente. También exploraremos la respuesta de la Iglesia Católica a la crisis. Seremos testigos del Concilio de Trento, un concilio ecuménico que buscaba reformar la Iglesia desde dentro, combatir la corrupción y reafirmar la doctrina católica frente a los desafíos protestantes. La Reforma y la Contrarreforma no fueron solo un choque de teologías, sino también una lucha por el alma de Europa. Las guerras de religión que siguieron dejaron un saldo de millones de muertos y redibujaron las fronteras del continente. Al final de este capítulo, comprenderemos cómo este periodo de agitación religiosa no solo transformó la Iglesia Católica, sino que también dio forma al mundo moderno, sentando las bases para la libertad religiosa, la secularización y el surgimiento de los estados nacionales. Capítulo 7. Guerras secretas y el Vaticano en la sombra. A medida que entramos en la era moderna, el papado parece retirarse de la escena política mundial, adoptando un papel más espiritual. Pero detrás de los muros del Vaticano, una batalla diferente se libra, una guerra silenciosa de influencia, diplomacia y poder blando. En el siglo XX, el Vaticano se encontró atrapado en las turbulentas corrientes de la historia. Dos guerras mundiales, el auge del comunismo, la Guerra Fría y la creciente secularización plantearon nuevos desafíos para la Iglesia Católica. En este capítulo, nos adentraremos en el mundo secreto del Vaticano, explorando su papel en los principales acontecimientos del siglo XX. Descubriremos cómo el Papa Pío XII navegó por las complejidades de la Segunda Guerra Mundial, acusado por algunos de guardar silencio ante el Holocausto, mientras que otros lo consideran un salvador silencioso que trabajó entre bastidores para proteger a los judíos. Exploraremos la relación del Vaticano con regímenes dictatoriales, desde el apoyo al régimen de Franco en España hasta los controvertidos acuerdos con la Unión Soviética. Analizaremos cómo el Vaticano ha utilizado su influencia moral y diplomática para promover la paz, defender los derechos humanos y luchar contra la pobreza. En la actualidad, el Papa Francisco ha emergido como una figura global, abogando por la justicia social, la protección del medio ambiente y el diálogo interreligioso. Su papado, marcado por la humildad y la compasión, está redefiniendo el papel del Vaticano en el mundo. Al final de este capítulo, comprenderemos que el Vaticano, a pesar de su pequeño tamaño, sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el escenario mundial. Un actor silencioso, con una larga historia de tejer redes de influencia y moldear el curso de la historia humana. Epílogo: el legado del papado poder,
fe y el espíritu humano. Desde las catacumbas de la antigua Roma hasta los magníficos pasillos del Vaticano moderno, hemos sido testigos de la extraordinaria historia del papado. Un viaje épico a través de los siglos, marcado por la fe, la ambición, la violencia y la intriga. Hemos visto cómo el papado se transformó de una comunidad perseguida a una potencia mundial, cómo libró guerras santas y desafió a reyes, cómo se vio sacudido por cismas y reformas, y cómo ha seguido ejerciendo su influencia en la era moderna. El papado, como la propia humanidad a la que sirve, es un estudio de contrastes. Capaz de grandes actos de caridad y compasión, también ha sido culpable de crueldad y opresión. Su historia es un recordatorio de que el poder, ya sea secular o espiritual, siempre conlleva una pesada responsabilidad. Al final, la historia del papado es la historia de la lucha eterna del espíritu humano. La búsqueda de significado, la sed de poder y la lucha por la redención. Es una historia que sigue escribiéndose hoy, mientras el Vaticano continúa navegando por las complejidades del mundo moderno. Un faro de fe para millones y un recordatorio de las complejidades del poder y la fe en la historia de la humanidad.